Y ahora, hermanos, también como lo ha dicho este canto, ¿no? Nos disponemos a recibir la palabra del Señor. Y juntos también lo hacemos desde nuestro corazón con esta oración. Y le decimos al Señor: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Pues esta chica acababa de cumplir sus 23 años. Era rubia, bonita y muy gastadora. En solo 2 años, esta chica gastó $1.400.000. ¿Y qué fue lo que se compró con $1.400.000? Pues miren, la lista es larga. Se compró un Mercedes-Benz, se compró un Porsche, se compró un Saab, un Jeep Cherokee y también hasta un Mercedes-Benz último modelo para su novio. Esta chica, de nombre Priscila, vivía allá en Rancho Cucamonga y compraba vestidos de $1.200. Pagaba un apartamento que le costaba miles de dólares al mes. Y gastaba otras decenas de miles de dólares en fiestas y en paseos. Y todo ese dinero, ustedes se preguntan cómo lo tuvo, $1.400.000, pues fue su mamá quien se los dio. Su mamá que se los dio por partes. Ella, su mamá que trabajaba en una casa de comercio, pero desfalcando la administración, robándoselo. Y se lo daba por partes a su hija. Y cuando de pronto todo esto se descubrió, entonces el juez condenó a la mamá a 5 años de prisión por desfalco. Y a Priscila, la chica que vivió encantada con todo ese dinero durante 2 años, también le tocaron otros 2 años por usar propiedad robada. Así que así fue como se terminó ese mundo, ese gasto, ese estilo rumboso de estas dos mujeres, que su mamá se los había dado porque ella en toda su vida no había tenido eso. Así que quería que su hija tuviera lo que ella no tuvo. Mal. Y todo mundo gasta. Todo mundo tiene más o menos derecho de gastar. Y es que todos gastamos, hermanos, ¿no es cierto? Todos gastamos, sin excepción. Bueno, si es que uno trabaja ardua y honestamente y tiene el dinero y tiene el tiempo para viajar, pues viaje. Sí, se vale disfrutar. Pero que una muchacha de 23 años se gaste $1.400.000, ella que solamente trabajaba de ayudante en un restaurante, hombre, oigan, ya el gasto ya no es derecho, se convierte en una locura. Y ustedes y yo lo sabemos bien. Gastárselo en extravagancias, gastárselo en cualquier cosa, gastárselo en boberías, sí, ya no es derecho, ya se llama locura. Así es que muchas gentes viven así, posesionadas por las cosas, compran cosas cada vez más caras y tienen esa psicosis de compra y que si no compran, entonces no saben vivir. ¿Conoce usted gente así? Bueno, y es que no hay nada más malo que pierde el carácter de alguien, mis hermanos, como es el mucho gastar cuando se gana poco. Y lo peor aún, gastárselo en extravagancias queriendo imitar el estilo de vida de otros. Y que nos empecinamos en gastar porque otros también lo hacen. Y saben que la Biblia tiene consejo para eso. La Biblia nos enseña, nos dice que en esto es clara. Quien ama el dinero, dice allá Salomón cuando escribió el libro de Eclesiastés, el que ama el dinero, dice, de dinero no se sacia. El que gusta, quien ama las riquezas, dice, nunca le van a ser suficientes. Eso lo dijo alguien que tenía
alguien que sabía. Y mis hermanos, esto es una realidad de todos los días, tan cerca de nosotros. La Biblia es clara. Y este día, hoy, mis hermanos, vivimos en la locura del dólar, vivimos en la locura del euro, vivimos en la locura del oro, vivimos en la otra locura del oro negro llamado petróleo. Y pensamos de que mientras eso dure y que sea estable, entonces nosotros podemos, al ganarlo, hacer lo que querramos. Pero vaya si las cosas no cambian, ¿no? Y sucede que el euro, ahora hasta el día de ayer, el euro que se cotizaba más alto que el dólar, ahora el euro ha bajado y se ha puesto a la par del dólar. Y total, no podemos nosotros pensar en estabilidad cuando pensamos en las cosas que vemos allá afuera y pensar que pueden ser duraderas. Si es la cosa, hermanos, la inflación va dura. Y por lo tanto nosotros debemos de tener cuidado. Nosotros debemos de tener cuidado con lo que vemos afuera, porque lo que vemos afuera nos puede afectar con lo que llevamos dentro. Y el día de hoy nosotros nos acercamos a un salmo hermoso, escrito por un hombre de la talla de Asaf. El Salmo 73, escrito por él hace siglos, vaya si no tiene sentido el día de hoy para nosotros. Ese salmo escrito siglos atrás, vaya si no es un salmo de actualidad para nosotros el día de hoy. El Salmo 73 nos habla precisamente de este problema. De ese problema al cual le debemos de prestar cuidado. Y lo interesante es que Asaf va a escribirlo desde su puño y desde su letra también, desde su mente y desde su corazón. Oiga, no como una idea volátil, no como una idea pasajera. Es que Asaf, este hombre, lo va a escribir desde su propia experiencia. Así que esto no es nada para contar así como una idea loca por ahí perdida. No, Asaf nos va a hablar desde su propia experiencia en el Salmo 73. Es un hermoso salmo, es poesía. Y en esta poesía, lo interesante de la poesía hebrea, hermanos, es que es poesía inspirada por el Espíritu Santo. Es poesía que tiene profundidad. Es poesía que va a mostrar la realidad de las cosas. Es poesía también que pone así al descubierto los sentimientos de aquellos que los escriben. Esta poesía que estamos a punto de ver también va a mostrar a Asaf quién es Dios. Asaf en el Salmo 73, él va a hablar de la realidad tal cual, sí, cruda, así, patente. Él va a hablar de cómo él ve esa realidad y cómo le afecta también en su interior, en sus sentimientos. Pero también Asaf va a desbordar su corazón al describir quién es Dios en medio de esas realidades. Hermanos, vamos de un solo al Salmo 73, por favor. Este salmo que se compone de dos partes. La primera va del versículo 1 al versículo 14, lo vamos a ver ahora. Y la segunda parte va del versículo 15 hasta el final, que la veremos la próxima semana, así que no se lo pierda, por favor. Y en ese Salmo 73, en su primera parte, es un salmo hermoso de alabanza. Sí, pero ¿saben qué? Los salmos, la salmodia judía era con la cual el pueblo de Israel expresaba su alabanza al Señor. Sí, los salmos son para que aprendamos a alabar al Señor. Pero oigan, una de las cosas cuando leo a Asaf es que él en ningún momento pretende que todos nosotros vivamos nuestro día diciendo gloria a Dios a todas las cosas que vemos. No, Asaf no está diciendo eso. Es cierto, los salmos nos invitan a alabar a Dios, pero antes de alabar a Dios se tiene que pasar por el sufrimiento, va a decir él. Antes de alabar a Dios se pasan por experiencias duras, y antes de alabar a Dios hay algo que nos mueve a descubrir quién es Dios en nuestro caminar diario. Así que tiene mucho que hablar este hombre para nosotros el día de hoy, ¿no? Porque Asaf va a ser un hombre que pone al descubierto su interior. Este hombre va a decir con lo que lucha. Este hombre va a abrir su corazón con sus debilidades. Y este hombre va a decirnos también cómo supo lidiar con ellas. ¿Quiere verlas conmigo?
capítulo 73 entonces de los Salmos. Mis hermanos, díganme que ya lo tiene a la vista, por favor, porque aquí entonces nos metemos en serio a lo que el Señor nos quiere decir. Así que si yo estaba buscando el mejor título que se me ocurrió fue este: así te va o así te sientes cuando peor te va. ¿Cómo se siente usted cuando le va mal? Yo trato de ponerme en los zapatos y en las sandalias del autor, ¿no? Y no se me ocurrió mejor título que este: así te sientes cuando peor te va. ¿Cómo se siente Asaf? Descúbralo conmigo. Allí en el capítulo 73 y en el versículo 3 dice allí en la parte final: viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sí lo ve? Versículo 3 al final: viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, detengámonos por unos 2 minutos, por favor, porque necesitamos saber más quién era este Asaf. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué calibre de corazón tenía Asaf? Y por lo que encontramos en las escrituras antiguo testamentarias, Asaf era el principal de los cantores del pueblo de Israel. ¡Qué bárbaro! El hombre era un cantor profesional. La voz de este hombre se distinguía con un lujo, con lo cual este hombre glorificaba al Señor. Era un cantante profesional, era de la tribu de Leví, y entonces de entre sus mismos hermanos lo escogieron a él para comandar la adoración del pueblo de Israel. ¡Qué lindo!, ¿no? Y este hombre, junto con su hermano Emán y Etán, eran los conductores del pueblo de Israel en la adoración que se le rendía a Yahweh. Y este Asaf también fue el que el mismo rey David lo designó para que fuera el director del coro del pueblo de Israel. ¿Se puede imaginar usted? Era un hombre que sus dotes musicales eran de un estándar muy elevado. Era un percusionista profesional, Asaf. Él tocaba los címbalos y este hombre se recreaba su corazón en la presencia de Dios guiando al pueblo de Israel. De hecho, hemos leído hoy temprano, ¿no?, que el mismo rey David se dejaba guiar de la mano del ministerio de Asaf cuando David invocaba el nombre de Dios en el santuario. Era David que se mostraba así sumiso a la dirección de este hombre que lo llevaba a la misma presencia de Dios. Ese era Asaf. Y también Asaf nos dice allí, estamos leyendo el capítulo 73 de los Salmos, y todo este bloque que continúa desde el 73 al 89 fueron salmos escritos por Asaf, y que fueron los escritos que el mismo rey Ezequías usó para traer avivamiento al pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿no? Qué calibre de hombre, qué corazón tenía este. Wow, como para leer lo que estamos leyendo ahora. Y él abre su corazón y él dice: viendo la prosperidad de los impíos. El primer principio que sacamos ahí, que usted puede usar en su guía, mis hermanos, es este. Lo que yo aprendo de Asaf en este verso es esto: mira tu entorno. Sí, mira tu entorno, pero sin dejar de ver a Dios. Espero que sea algo tan simple que podamos meter muy profundamente en nuestro corazón esta mañana. Mira tu entorno, está diciendo, pero sin dejar de ver a Dios. Y la pregunta es: ¿y qué es lo que miramos en nuestro entorno? Esa es una pregunta muy buena, ¿no? ¿Qué es lo que miramos en nuestro entorno? ¿Cómo fue el entorno de Asaf para que le afectara de tal manera que este está aquí descubriéndose sin esconderlo, descubriendo cuáles eran sus luchas, descubriéndose cuáles eran sus debilidades, para que nos diga a nosotros hoy, cristianos modernos: mira tu entorno también, pero sin dejar de ver a Dios. ¿Qué cosas son las que vemos? Y dice ahí, ¿no? Viendo. Asaf está diciendo: yo vi la prosperidad de los malos. Y mis hermanos, es que los sentidos nuestros, fíjense, nuestros sentidos, estos que llevamos en nosotros metidos todos los días, las 24 horas, estos 5 sentidos que nosotros tenemos: la vista, el oído, el gusto, el tacto, todo esto
nos coloca directamente en relación con nuestro mundo exterior. Nos dice cómo es la realidad. Nos dice qué está pasando. En tiempo real nosotros estamos viviendo de continuo en todo aquello que se nos presenta ante nuestros ojos. Mira, sí, tu entorno, pero no dejes de mirar a Dios. Mira todo tu exterior, está diciendo Asaf. Mira todo tu exterior, tu entorno, pero sí, con esos sentidos que nos hace percibir toda clase de situaciones que tenemos al alcance de nuestros sentidos. Porque esta realidad, ¿no es cierto? La realidad que él está viviendo es tan perturbadora como la que vivimos nosotros a diario. ¿Qué es lo que vemos nosotros a diario? Si no son situaciones crueles, injustas. No lo vamos a negar. Es decir, nosotros vemos para cualquier dirección y lo que vemos es maldad. Miramos las obras del impío, miramos las obras de malicia, miramos todo eso que nos decepciona. Sí, es que la realidad es perturbadora y entonces nosotros podemos incluso caer en el error de negarlo. Y sabe, Dios no niega la realidad. Dios en ningún momento niega la realidad y tampoco nosotros debemos de negar nuestra realidad. De hecho, aquí muchos pretenden vivir en una burbuja y tratan de tapar el sol con un dedo y pretenden que esa realidad no existe y piensan que con decir que no existe pasan por ella sin mayor problema. Pero muchos tratan de vivir en una burbuja. No vamos a negar la realidad. Vemos a cualquier parte y lo que vemos es maldad, impíos. No vamos a encapsularnos tampoco y hacernos los marginados socialmente. Sí que tenemos que ir a trabajar todos los días y encontrarnos con gente mala. Sí, en situaciones difíciles. No vamos a negar eso nunca. Pero lo interesante, hermanos, es que ¿qué hacemos? ¿Es que acaso Cristo también busca que nosotros neguemos esa realidad, que nos abstraigamos de esa realidad, que nos refugiemos en nuestra cápsula y en nuestro pequeño mundo? No. Recordemos que Jesús también, cuando estuvo con sus discípulos, parte de su entrenamiento con ellos fue que en una ocasión les dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué tan claro puede ser eso? Dígame, ¿dónde es que usted pone una luz? Y Jesús se lo dijo tan sencillamente: ustedes van a colocar la luz en lo alto, no la van a esconder, porque cuando se supone que una luz se pone en lo alto es porque alumbra su entorno. Y se lo va a decir también de otra forma: ustedes son la sal de la tierra. Es decir, así como ustedes al conocerme y creer en mí, ustedes dejan ya una vida corruptible. Entonces, de igual manera, ustedes son la propuesta directa mía de que todo aquel que cree en mí también puede evitar una vida corrupta. Ya, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Ustedes están expuestos para decir quién soy yo. Y qué lindo es cuando venimos acá. Pero, mis hermanos, sí, las situaciones circundantes pueden ser decepcionantes, ¿verdad? Pueden ser tan decepcionantes y a veces hasta las escondemos. Aparentamos que no está pasando y entonces nos parecemos mucho a aquella canción que usted ha oído, ¿no? Que usted ha pensado que su amanecer y su día va a ser azul, pero que de repente empiezan a verse allá en el horizonte esos nubarrones negros y que le prodigian o que le predicen algo, ¿no? Algo va a pasar. Quizás usted se parece a lo que dice aquella canción, ¿no? Que si tú tuviste un mal día, if you had a bad day, you're taking one down. You seen a sad sun, a sun just turning around. You say don't know. You say you don't know. You tell me don't lie. You wore a smile and you go for a ride. If you had a bad day, if you had a bad day. Sí la ha oído. Es que es como que si usted pisara las hojas, ¿no? Y con su mirada caída al piso. Y que quizás va a comprarse un café por ahí y lo saludan: ¿qué tal, cómo está? Y usted finge y dice: estoy bien. Hasta la risa se le nota nerviosa, ¿verdad? Cuando está mal.
son realidades que incluso buscamos esconder, pero mis hermanos, aquí tenemos a un hombre que está diciendo: yo no soy exento de ver todo eso. Yo veo mi entorno y veo mi realidad, no la voy a negar, y todo lo que encuentro son cosas que me decepcionan, son cosas perturbadoras. Y sí, vaya, si no es desconcertante, ¿no? Para ponerles un ejemplo bien así, inmediato, nuestra economía, y usted que va al súper, ¿no? Nuestra economía, que usted va al súper y lo que compraba con $50 ya no le alcanza, ahora le totalizan por el mismo producto que ha comprado antes con $50, ahora paga 100. Ahora las cosas están al doble, y el precio de la gasolina que estaba a 3, ahora está a 6, y usted para lograr cubrir eso, entonces pide más tiempo de trabajo, y entonces tiene más turnos extenuantes, y se tiene que esforzar más y laborar más por una paga que puede ser poca, y entonces sus sentidos se ponen activos para pensar en todas esas consecuencias, ¿no? La incertidumbre del presente, que se suma a la incertidumbre del futuro, y que todos estos sentidos nos afectan. Sí, hermanos, nuestros sentidos. Miren, estuve investigando un poco, y la ciencia médica nos ayuda a entender esto de nuestros sentidos. Me llamó la atención por lo que está diciendo Asaf acá. Sabe que nuestros sentidos, esto que nosotros tenemos, los 5 sentidos, leí que están formados por células especializadas que detectan las diferentes sensaciones por medio de receptores para captar nuestro entorno, nuestra realidad, lo inmediato. Cada sentido de esto con que hemos nacido, pues tienen esos receptores especializados que nos hacen ver entonces las cosas. El sentido de la vista, por ejemplo, vemos gente mala. Nuestro oído, oímos noticias que nos ponen ansiosos. Si es que nos llevamos la mano a la billetera y vemos ese dinero que no alcanza, no rinde el mes, podemos oler inseguridad en el ambiente, y comemos y gustamos de aquello que ni modo, pues con esto sobrevivo, pero sin darnos mayores lujos. ¿Saben? Asaf pone en ejercicio un sentido que, según la ciencia médica, es el sentido más desarrollado que tenemos, el sentido de la visión. Y según la ciencia médica, resulta que gran parte de la corteza cerebral se tiene que ver con el uso del sentido de la visión. Y entonces ahí en el versículo 3, Asaf dice: viendo la prosperidad de los impíos. Asaf, hermanos, nos invita a que nos fijemos en nuestro entorno sin negarlo, pero tampoco sin dejar de ver a Dios, sin dejar de verlo a Él. Entonces, podríamos sacar el periódico, ¿no? Y usted va a encontrar noticia tras noticia que desespera leer, ¿no? Usted usa su vista y lee y trata de encontrar, qué sé yo, alguna noticia buena, y no encuentra ninguna, y mejor lo cierra y lo tira porque qué decepcionante, perturbador. Pero Asaf está diciendo: ¿saben qué? Miren la realidad, pero sin dejar de ver a Dios. Uno de mis maestros decía: miren, dice, yo lo que hago todos los días, y se me quedó tanto hace 40 y algo de años. Él decía: después de leer el periódico, lean la Biblia. Y ciertamente les traigo ese consejo desde hace 30 y pico de años. Hermanos, lean el periódico. Sí, claro que sí, hay que estar informados. La realidad hay que conocerla, pero después de leer el periódico, lea la Biblia. Use su sentido de la visión y lea la Biblia, ojee la Biblia, paséese por la Biblia, y con reverencia usted pueda aprender quién es el que se revela en esta Biblia, Dios, para que nuestro corazón y nuestros sentidos y nuestra mente estén metidos ahí. Ver, dice Asaf.
Y después de que él ve, va a decir otra cosa. Porque él pasa de lo externo, él pasa a lo interno. ¿Se da cuenta? Ahí mismo en el versículo 3 va a decir, porque tuve envidia. Miren, hermanos, les voy a decir algo. De quien menos podría esperar yo que dijera semejante cosa es de Asaf. Es de Asaf. De quien se atreviera a decir, y peor aún, de dejarlo escrito y de dejar al descubierto su interior. Este hombre, de lo que vio en su exterior, lo lleva a algo interior, le provoca algo allá dentro de sí. Y lo que él confiesa aquí en su salmo, en el versículo 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Este es el segundo principio. Y el segundo principio es, mis hermanos, que la prosperidad de otros no condiciona en tu contentamiento, porque eso está pasando acá con él. Que la prosperidad de otros no condiciona en tu contentamiento. Ahora yo le quiero preguntar algo bien práctico. Al final de cuentas, para usted, ¿qué es la envidia? Vamos, dicho así en sus propias palabras, ¿qué es la envidia? Si hoy cualquiera da su versión de lo que es la envidia, le voy a decir todas las que yo he oído, de las que traje a memoria, de las que escribí aquí para decírselas a ustedes. A lo mejor usted tiene su propia versión de lo que es la envidia, pero todo lo que yo he escuchado de la envidia es desear lo que el otro tiene. Y no solamente eso, otra descripción de la envidia es tener lo que el otro tiene. O sea, no solo desearlo, es tenerlo. Otra más, que el otro no tenga lo que yo tengo. Otra más, que los dos no tengamos nada. Es decir, si yo no lo tengo, pues que no lo tenga él tampoco. Y no solamente se trata de cosas que se pueden desear y que se pueden tener. También se puede tener envidia del carácter, de la personalidad. No, es que yo no soy tan inteligente como él. Y entonces una mujer va a decir, no, es que yo no me siento tan atractiva como ella. Envidia, ¿se da cuenta? Es que yo no soy tan simpático como el hermano o la hermana. Es que si yo fuera tan simpático como él o como ella. Y entonces, mis hermanos, el ver el exterior lo provoca a él a algo interior. Y él dice, porque viendo la prosperidad de los impíos. Y este Asaf, con ser el hombre insignia del pueblo de Israel, el adorador número 1 del pueblo de Israel, este dice, tuve envidia de los malos. Y cuando envidiamos, hermanos, entonces, ¿cuál es su versión de la envidia? ¿Se familiariza usted? Y le voy a decir algo, usted es tan envidioso como yo. Siempre estamos envidiando algo. Y podemos caer en una categoría de la envidia y no me diga que no. ¿Sabe por qué? Porque este Asaf me pone tan en evidencia a mí de que también yo soy envidioso. En muchas de las maneras. Y es bien lindo decirlo, fíjense. Porque al decirles a ustedes que son envidiosos, usted puede sentirse tranquilo porque yo lo puedo ser tanto como usted también. Y podemos llegar a ser tan envidiosos como lo fue él. Y lo interesante es esto, hermano, que se encamina a algo aquí. Porque cuando yo lo veo, entonces yo lo deseo. Y cuando lo deseo, entonces a toda costa yo lo quiero tener, cueste lo que cueste. Y no me importa entonces sufrir horarios intensos de trabajo. Y no me importa a mí, pues, esforzarme al doble si es posible. Y no me importa a mí llegar a cualquier medio para lograrlo, como esta mujer de la cual hablamos al principio. Es terrible esto de la envidia, hermanos. Ahora, el asunto es esto, que también esa bomba interior llamada envidia puede reventar otras bombas. Y la otra bomba que yo descubrí que provoca la envidia, esa bomba interior se llama también insatisfacción.
Y cuando esa otra bomba explota, explota otra más. Y cuando yo estoy insatisfecho, significa de que yo soy un desagradecido. ¿Se da cuenta? Una bomba explotando otra bomba y total nos convertimos en un terreno ahí minado en nuestro interior. Al punto que nos llegamos a decir, ¿no? Hombre, sí, dudamos de Dios. Y ya vamos a ver cómo es que lo explica Asaf en un momento. Pero entonces cuando yo soy desagradecido, es porque llego a concluir de que Dios no me ha sido suficiente, de que Dios ha sido injusto conmigo y más justo con otros. Entonces me pongo en el escenario en donde quiero más. Y no es cierto, hermanos, no es cierto. Nuestra condición siempre nos está pidiendo más. Por eso es que tenía razón Salomón al decir, ¿no? El que ama las riquezas, de riquezas no se sacia, siempre va a querer más y vamos a estar inconformes y vamos a ser desagradecidos y entonces vamos a dudar del Dios bondadoso que tenemos. Así es como Asaf se pone en evidencia. Ahora, fíjese bien cuando hablamos de los otros acá. Cuando decimos los otros, ¿quiénes son los otros? Ahora, en el versículo 3, estos otros se llaman ahí arrogantes. Y estos también ahí en el versículo 3 los llama impíos. Y luego en el versículo 6 va a hablar y los va a llamar también soberbios. Y en ese versículo 6 también los va a llamar violentos. Y va a decir que son burladores, que estos también son maliciosos, que estos son altaneros en el versículo 8 y que son petulantes en el versículo 8. Y también va a decir que son blasfemos en el versículo 9. Y así como él describe a estos en los cuales él puso su mirada. ¿Se da cuenta? Le voy a decir algo. Y usted determine qué tan sincero puede ser, porque lo que le voy a decir es algo muy sincero de mi parte. Yo no tengo ningún problema. Se los digo así con mi alma en la mano. Yo no tengo ningún problema con que el Señor lo bendiga a usted. Si el Señor lo bendice a usted, mire, créame que va a ser una gran alegría para mí. Le voy a decir cuál es mi problema. Mi problema es el mismo de este hombre. Cuando veo que hay gente impía que disfruta más la vida que yo. Y eso ya me pone mal. Yo no sé usted, pero eso sí que me pone mal. Qué tremendo, ¿cómo somos, verdad? Créamelo. Yo, si usted me dice, pastor, me dieron una herencia, olvídese, yo voy a estar feliz con usted. Mi problema no es ese en la familia de la fe. Mi problema es cómo este tipo de persona que Asaf identifica les va bien, les va mejor. Y él lo dice así con lujo de detalles. Y él dice ahí, solo para que usted se dé cuenta, allí en el versículo dice en el versículo 5, 4, dice, no tienen congojas por su muerte. Estos tienen donde caer muerto. Dicho en nuestro lenguaje, ¿no? Estos, dice en el versículo 4 también, su vigor está entero, son saludables. En el versículo 5, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, y por eso se vuelven así soberbios, ¿no? Dice que se cubren con vestido de violencia, sus ojos les saltan de la gordura. Miren, esto es interesante en este contexto judío, porque en muchas culturas orientales ser gordo es un gran placer. No es como la cultura americana, que la cultura americana nos invita a estar fit, ¿verdad? Y que por eso vamos al gimnasio. Y que esta cultura nos dice que la figura es importante. No, en otras culturas africanas, asiáticas, ser gordo es un lujo. Oigan, estos no se andan preocupando si les va a dar diabetes o no. Es que ser gordo es señal de abundancia. Y dice ahí en su propia cultura, Asaf, identificando esto, dice, son tan gordos que hasta los ojos se les saltan de su obesidad. Su manera de decir que tienen, su manera de decir que derrochan, su manera de decir que les sobra. ¿Ya? Pero sigue también. Logran con creces los antojos del corazón. Dios mío. Y lo peor es esto que dice el versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia.
hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, son blasfemos. Hombre, ¿cómo es que pueden ser todo esto y disfrutar tanto y tener tanto sin Dios? Y yo que le temo, está diciendo Asaf, y yo que le sirvo, y yo que creo en Él, y yo que hago todo lo mejor que puedo para honrarle, tengo mis achaques de salud. Y entonces no me va tan bien como a ellos. Y ese es mi problema, ¿sabe? También es mi problema. Como le digo, si usted está más saludable que yo, créame que le voy a envidiar, pero de una manera santa. O si le va bien, bendito sea Dios y me uno a su gratitud y a su alabanza. Pero mi problema es este. ¿Y qué con aquellos que ni temen a Dios, que ni caminan con Dios, que ni respetan a Dios, que son blasfemos, que no tienen en cuenta a Dios para nada y les va mejor que yo? Disfrutan la vida mejor que yo. Y mis hermanos, Asaf está diciendo, cuídate de que fijarte en la prosperidad de otro condicione tu contentamiento. Y cuando eso ocurre, hermanos, es que la envidia puede ser esa bomba que va a explotar, esa bomba que se convierte en una amenaza, en un nubarrón terrible, porque mire lo que dice el versículo 2 ahí. Él es tan claro, él es tan transparente que él va a decir, miren, yo tuve envidia después de pensar, después de llegar a su conclusión personal con lo que estaba luchando, con lo que él vio. Dice el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Y dice, por poco resbalaron mis pasos. Él peleaba con eso. Él luchaba con eso. El tropezadero de la envidia anula cuando somos tentados a ver la prosperidad de los malos. Y mis hermanos, lo interesante es que él no se dio. Eso es lo lindo. Aquí vamos al descubierto. Aquí nos ponemos frente al horizonte con una solución al asunto, ¿no? Porque él dice casi, es que por poco yo me fijé tanto en ellos. Sí, es que cuando yo me comparé con ellos, yo me sentí hasta un miserable. ¿Ya? Tuve esa lucha, ese forcejeo espiritual de por qué estos que caminan lejos de Dios y yo que camino cerca de Él, y cuando yo me comparo con ellos, entonces puedo ver una diferencia muy extrema y que me quita mi contentamiento, me quita mi gratitud, me roba mi gozo, me quita mi paz. Y mis hermanos, este hombre dice allí en el versículo 10, mire qué linda es la poesía, porque en el versículo 10 dice algo: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Yo, saben, estaba preguntándome qué significa esto, y fue un versículo que me puso a trabajar, pero en serio, de veras. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? ¿Qué está tratando de decir desde su óptica poética? Recordemos que estamos hablando de poesía, ¿no? Ustedes que son salvadoreños, ya, y cuando oímos aquel poema nuestro allá en El Salvador, eran mares los cañales que yo contemplaba un día. Mi barca de fantasía bogaba, y ya sabemos qué significa. O sea, ¿qué quiere decir Asaf en el versículo 10 cuando él poéticamente dice ahí: por esto Dios hará volver a su pueblo aquí? Oiga, lo llama su pueblo. Yo te voy a traer, te voy a poner aquí. Y el aquí tiene que ver con tu realidad. Yo no voy a negar tu realidad. Vas a estar en una realidad, vas a vivir en una realidad donde lo vas a ver todos los días, pero lo que yo quiero es que tú sigas siendo mi pueblo. Y cuando dice mi pueblo, es que tú tienes un pacto conmigo. Es que cuando dice mi pueblo, es que tú tienes una relación conmigo. Es porque tú me has conocido, es porque yo me he revelado a Abraham, como la lectura que hemos hecho hoy temprano, ¿no? Que Dios marcó su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, le dio a cada uno de ellos su confirmación de quién era para ellos. Yo soy tu Dios que te sostengo, ¿ah? Hermanos, me encanta esto. Mi pueblo, dice Dios, pueblo de mi pacto, pueblo de mi relación con ustedes, pueblo de mi elección, porque yo los escogí por mi gracia. Y dice aquí,
Lugar de realidades duras. Lugar de realidades duras que otro salmista, David, en el Salmo 23 dice, ¿no? Sombra, el valle de sombra de muerte. Miren, déjenme contarles algo. Esta semana pasada recibí la noticia de un querido y amado hermano en Cristo. Que ¿en qué estima lo tengo yo? Les podría decir que él es 100 veces mejor que yo. Así lo estimo, así lo quiero, así lo amo. 100 veces mejor que yo. Fue uno de mis chicos de adolescente, cuando yo estaba en el pastorado allá con la juventud en la iglesia. Y este chico, en su fe adolescente, desafiaba mi fe adulta. Ahora es un cuarentón, César. Y su hija Krista de pronto sintió un dolor la semana pasada aquí en su vientre. Y la tuvieron que llevar de emergencia al hospital, estudios y a la operación directa. Y fue tomado tejido como muestra para ver, pues, análisis de la biopsia, ¿no? El día de ayer yo recibí, mientras estaba pensando en esto, recibo la noticia que Krista, la biopsia, salió positiva con cáncer nivel 3, una niña de 14 años. Y este César, caramba, oigan, sí, yo me puse triste, claro que sí. Y Lorena, su esposa, los dos son odontólogos, servidores con sus carreras para el Señor, participando de campañas para gente necesitada allá en nuestras campiñas en El Salvador, llevando con sus dones, talentos y todo servicio a la gente, a la comunidad. Y sí, me puse triste. Y yo les escribí, les dije, hey, desde aquí yo los estoy abrazando con mis oraciones. Yo les dije, hey, denme el permiso de mencionarlos a ustedes a la iglesia. Esto lo texteé hoy a las 6 y algo de la mañana. En un par de horas voy a estar con la iglesia predicando sobre Asaf, les decía. Y quiero pedirles el permiso para mencionarlos. Y él dice, sí, pastor, dale. Oiga lo que dijeron ellos. Estamos en el día malo, en el valle de sombra de muerte, en el fuego de la prueba. Pero sabemos que nuestro Señor camina a nuestro lado. Y su gran amor nos sostiene. Nuestro corazón está quebrantado, pero confiamos en que Dios hará su buena voluntad en nuestra familia. A Krista, qué curioso, ¿no? Krista significa ungida. Y así le oré yo al Señor, Señor, úngela con tu gracia. A Krista le harán otro estudio para ver si hay más tumores o células malas en su cuerpo. Nuestra oración es que salga limpia y que las quimioterapias no tengan que ser tan fuertes. Ayúdennos a orar por esto. No vamos a negar la realidad, hermanos. Y de quien yo podría pensar menos que estuviera luchando con algo como esto, sería él. Porque si ustedes me preguntan en qué nivel de estimación yo tengo a César, sí, César es 100 veces mejor que yo. Y sin embargo, él no va a negar esa realidad. No la va a negar. Y él pone en evidencia algo que Asaf nos pone frente a nosotros hoy. Y yo le pregunto entonces, hermano, ¿cuál es tu realidad ahora? ¿En qué se está entreteniendo el corazón?
¿Qué es lo que hace perder y quejarme y estar insatisfecho y sentir que Dios es injusto conmigo y que con los demás es mejor que yo y ponerle cualquier cantidad de cosas en una lista del 1 al 10 a Dios de nuestra inconformidad y que entonces esa bomba llamada inconformidad se convierte en desagradecimiento, ingratitud? Y mis hermanos, Asaf entiende algo muy pero muy profundo en su ser. Señor, yo sigo siendo tu pueblo. Este hombre llegó, oigan, a pensar tanto su realidad que él en el versículo 13, mire hasta dónde llega su confesión. Este hombre dice ahí en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos, dice él, en inocencia. Este Asaf está diciendo, ¿de qué me sirve entonces serle fiel al Señor? Si mi realidad me dice otra cosa. Y por eso es que los blasfemos ahí. Él oye que los blasfemos dicen de aquellos que creen en Dios. Dicen el versículo allí 11. Y dicen estos que hemos leído, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. ¿De qué te sirve creer en Dios? Es que Dios te ignora. Es que cuando nosotros oímos a esta gente, ¿no es cierto? Cuando encendemos la televisión, ¿no? Y están entrevistando a los famosos, ¿ya? Y cuando les preguntan de dónde salieron y hasta dónde llegaron, y entonces lo que escuchamos siempre de estos famosos es decir, no, bueno, yo estoy aquí porque yo me lo propuse. Yo estoy aquí porque creí en mí mismo. Estoy aquí porque yo me lo merezco y me lo he esforzado. ¿Ah? ¿Acaso no escuchamos eso? Y muchos, como acá en Asaf, él ha escuchado decir, ¿dónde está ese Dios que vos decís que tenés? ¿Dónde está ese Dios que dice que le importás? ¿Dónde está ese Dios que se supone te puede bendecir, ¿no? Y que tú le sigues y que le adoras. Entonces, hermanos, aquí viene una aplicación. Saque esto de su corazón. La aplicación que yo me dije a mí mismo fue, agradece al Señor, porque Él sabe proveerte lo que necesitas. Oiga esto, agradece al Señor, porque Él sabe lo que necesitas. No confundamos, hermanos, prosperidad. No confundamos prosperidad, por favor. Porque la prosperidad aquí no tiene que ver con que entre más tengo, entonces es porque Dios más me ama. No. Es que la prosperidad en ningún momento en la Biblia se enseña de que a más prosperidad es señal de mayor espiritualidad, tampoco. Es por eso que la maldita teología de la prosperidad ha engañado a muchos, porque hacen de la prosperidad el fin y nunca la prosperidad material es el fin en la Escritura. Por eso, agradece al Señor porque Él sabe proveerte lo que necesitas. Dígame a eso. Dígame a eso, hermano. Y si hay algo que el Espíritu Santo pueda, pero sacar de muy dentro de nosotros, decir, Señor, gracias por lo que tú me das. Gracias, Señor. Y entonces Asaf nos lleva a la cúspide. Todavía falta un paso más que dar. Y la cúspide a la cual Asaf nos quiere llevar, hermanos, está en el versículo 1. Porque una de las características de esta poesía es que la poesía, óigalo, comienza con la conclusión. Qué cosa más extraña, ¿no? La poesía, el Salmo 73, comienza con la conclusión. Y esa conclusión para Asaf es su propia, mis hermanos, solución de cómo tratar con sus luchas y con sus debilidades. ¿Quiere ver cuál es? Versículo 1, él dice así. Mire, por favor, léalo conmigo. Disfrútese usted oyendo conmigo lo que dice el versículo 1. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esa es la conclusión de Asaf. Esa es su solución del problema de cómo tratar con sus luchas y sus forcejeos espirituales. El principio es este. Hermanos, el principio es este: no te eternices, no te eternices en aquello que es temporal, porque tu sufrimiento, está diciendo Asaf, es temporal. Tu dolor es temporal, tu necesidad es temporal. Sí,
Lo que sea es temporal y mire que la conclusión nos lleva a aquello que es eterno. No te eternices en aquello que es temporal. Eternízase en lo que es aquí, versículo 1. Ciertamente bueno es Dios. Él no cambia. Las circunstancias cambian. Siempre van a variar. Hoy están mal, mañana van a estar peores. Que después se pueden calmar y que volvemos a lo difícil y volvemos a las crisis. Así son. Esa realidad así es. No la vamos a negar nunca, pero si hay alguien que no cambia, es el Dios bondadoso. Él no cambia. Él es así. Él no lo cambia nadie, ni las personas, ni las circunstancias. Entonces vale, dice Asaf, seguir creyendo en Él. Así es, no vivamos entonces, hermanos, bajo ese complejo de comparación. No vivamos bajo el complejo de comparación de cómo le está yendo bien a los demás y a mí no. No, perdamos ese valor real. Porque cuando yo me comparo con alguien, oiga, ¿sabe qué pasa? Me desvalorizo más. Y cuando yo me desvalorizo, entonces pierdo el gran valor que Dios me da a mí. ¿Ya? No ganamos nada. Y lo interesante es esto, que la envidia a la que se refiere Asaf, oiga, él no quiere imitar el carácter de los malos. No, él no quiere ser malo. Él no quiere ser violento, él no quiere ser soberbio, él no quiere imitar el carácter de los malos. Él lo que quiere imitar es el estilo de vida de ellos, que les va bien, su prosperidad. La veo, me gusta, quisiera tenerla, pero llego a la conclusión de que eso es húmedo. Wow. Sí, mis hermanos, imitar el estilo de los malos no es opción para nosotros. El Señor no cambia. Entonces la verdad a vivir esta con que cerramos esta primer cita nuestra con el Salmo 73 es esta, hermanos, versículo 1 es la base. Y la verdad a vivir es esta: la bondad de Dios nos guarda de la tentación del inconformismo. Ya. La bondad de Dios que no cambia y que llena nuestras necesidades. La bondad de Dios nos guarda de la tentación. Este estuvo tentado, es que casi resbalaron mis pies, es que casi me tropiezo. Dice, sí, él tuvo la tentación del inconformismo, pero llega a esa conclusión: ciertamente es bueno Dios. Y diga su nombre ahí, por favor. Ciertamente es bueno Dios para con Héctor Alas, para Miriam, para José. Diga su nombre ahí, hermano. Ciertamente es Dios bueno para con, y diga su nombre con que el Señor así nos guarda del inconformismo, y que con esa palabra el Espíritu Santo nos lleve aún más ser agradecidos con Él. El Señor es bueno. Oramos juntos. Muchas gracias, Señor, por tu siervo Asaf. Qué hombre, como para retratarnos de cuerpo entero, Señor. Qué hombre para mostrar su corazón transparente contigo y con nosotros también al leerlo. Oír sus luchas, oír sus debilidades, oír, Señor, de eso que estuvo a punto, pero que nos enseña también cómo tú te mostraste a Él, cómo Él llega a esa conclusión y cómo Él llega a esa solución, Señor, de la envidia. Señor, guárdanos, que tu bondad nos guarde, que podamos ser agradecidos, que tú nos has sabido escoger en tu gracia, en tu misericordia. Que tú siempre, Señor, al llamar a la puerta, tú abres. Que al pedirte, tú respondes. Señor, muchas gracias, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Tú eres el mismo, Señor, y te complaces en bendecir a tus hijos y que nuestro corazón, tú a cada uno nos encuentres devotos a ti. Señor, creyentes en ti, perseverantes en ti, Señor, y que nuestra copa de esa manera esté rebosando. Muchas gracias. Síguenos bendiciendo por el camino de tu provisión y del contentamiento que podemos, Señor, experimentar solo en ti, en tu gracia. Bendito sea tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Día miércoles les quiero decir.